Florida podría eliminar impuestos a la vivienda, reforma fiscal de DeSantis. Y si te dijera que una sola reforma fiscal podría hacer que las casas en Florida valgan hasta un 9% más, incluso antes de que la ley entre oficialmente en vigor. Lo interesante es que no estamos hablando de un incentivo para inversionistas o grandes corporaciones, sino de una propuesta que impacta directamente a quienes compran y viven en su propia vivienda. Hoy quiero explicarte cómo la reforma de impuestos impulsada por Ron DeSantis podría cambiar el valor de las propiedades en Florida, por qué el mercado ya está reaccionando y qué significa esto si estás pensando en comprar ahora o esperar, porque en bienes raíces el momento en que entras puede marcar toda la diferencia. La propuesta del gobernador Ron DeSantis busca eliminar o reducir de manera significativa los impuestos a la propiedad residencial, especialmente en el caso de viviendas ocupadas por sus propios dueños. La idea central es sencilla, que tener casa en Florida no implique pagar un impuesto permanente todos los años solo por el hecho de vivir en ella. En otras palabras, esta reforma apunta a aliviar la carga fiscal de los propietarios, haciendo que el costo anual de mantener una vivienda sea menor y más predecible. Aunque el proyecto todavía debe pasar por el proceso legislativo, su solo anuncio ya ha generado expectativa en el mercado inmobiliario. Y esto es clave. Cuando el mercado anticipa un cambio que beneficia a los propietarios, los precios no esperan a que la ley esté aprobada. Empiezan a ajustarse desde antes, impulsados por expectativas, demanda y percepción de valor futuro. La relación entre impuestos y precios de las viviendas es más directa de lo que parece. Cuando el impuesto a la propiedad baja o se elimina, el costo real de tener una casa también baja. Y eso cambia por completo la ecuación para muchos compradores. Menor impuesto anual significa menos gasto fijo cada año. Menos gasto fijo hace que una vivienda sea más atractiva. Y cuando una vivienda se vuelve más atractiva para más personas, la demanda aumenta. Por eso, distintos análisis ya estiman que si esta reforma se aprueba, los precios de las viviendas en Florida podrían subir entre un 7% y un 9% en el mediano plazo. No porque las casas cambien físicamente, sino porque poseerlas cuesta menos y eso eleva su valor de mercado. Además, hay un factor importante. Muchas veces el mercado se adelanta, es decir, los precios pueden empezar a subir incluso antes de que la reforma entre oficialmente en vigencia, solo por la expectativa de ese beneficio fiscal. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor cómo funciona el mercado y cómo aprovechar el momento adecuado, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios qué otros temas inmobiliarios te gustaría que explique en próximos videos. Esta reforma fiscal no impacta a todos de la misma manera y por eso es importante entender quién gana y quién debe estar más atento al momento de compra. Por un lado, los propietarios actuales serían los grandes beneficiados. Pagar menos impuestos cada año significa un menor costo de mantener su vivienda y además una mayor plusvalía potencial si deciden vender en el futuro. También los inversionistas se ven favorecidos porque una reducción en el impuesto a la propiedad mejora el rendimiento neto de las inversiones y refuerza el atractivo de Florida frente a otros estados con alta carga fiscal.
En cambio, quienes podrían verse más afectados son los compradores que decidan esperar demasiado. Si el mercado anticipa la reforma y los precios comienzan a subir, entrar más tarde podría significar pagar más por la misma propiedad. Y hay otro actor a tener en cuenta: los gobiernos locales. Muchos municipios dependen del impuesto predial para financiar servicios públicos, por lo que podrían buscar otras formas de compensar esa reducción en ingresos, algo que también conviene seguir de cerca. Aunque esta reforma genera mucho entusiasmo, es importante verla con perspectiva y entender que no todo es automático ni inmediato. No todas las versiones de la propuesta eliminan por completo el impuesto a la propiedad. En algunos escenarios, ciertos gravámenes podrían mantenerse para financiar escuelas u otros servicios esenciales. También existe la posibilidad de que, si los municipios recaudan menos por impuesto predial, busquen nuevas formas de compensar esos ingresos, ya sea mediante tarifas locales, impuestos indirectos u otros ajustes. Es decir, el alivio fiscal podría no ser exactamente igual en todas las ciudades o condados. Y hay otro punto muy importante: la reacción del mercado. Históricamente, cuando se anuncian cambios favorables en impuestos, los precios tienden a ajustarse antes de que la ley entre en vigor. Eso significa que el simple anuncio de la reforma podría generar presión alcista, incluso si el proceso legislativo aún está en curso. Por eso, más que solo esperar a que la reforma se apruebe, lo clave es entender el momento del mercado y cómo anticiparse a los movimientos que ya están empezando a darse. Si esta reforma fiscal avanza, el impacto más visible será una presión alcista en los precios de la vivienda, especialmente en los mercados donde la demanda ya es fuerte. Zonas como Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa podrían ser las primeras en reflejar estos ajustes. Florida ya es atractiva por clima, estilo de vida y migración interna, pero reducir o eliminar impuestos a la propiedad fortalece aún más su posición frente a estados como Nueva York o California, donde la carga fiscal sigue aumentando. Para entenderlo de forma simple, imagina esto: un apartamento valorado hoy en $500,000 podría subir hasta 535,000 o $545,000 si el mercado descuenta un aumento del 7% al 9% solo por expectativa de reforma, sin contar renta, mejoras ni crecimiento natural del mercado. Por eso, muchas personas están prestando atención ahora, no porque la ley ya esté aprobada, sino porque el mercado inmobiliario suele moverse por anticipación, no por confirmación. Y aquí es donde el momento importa: entrar antes de que estos ajustes se reflejen plenamente en precios puede marcar una diferencia real en el costo de compra y en el potencial de valorización a mediano plazo. Si estás evaluando comprar, invertir o incluso comparar Florida con otros estados, este tipo de cambios fiscales no se miran como una noticia más, sino como una señal clara de hacia dónde puede moverse el mercado. Es por ello que, si estás pensando en comprar en Florida, invertir o simplemente entender cómo estos cambios pueden influir en tu decisión, la mejor forma de hacerlo es con una asesoría personalizada. Cada caso es distinto, cada ciudad reacciona diferente y el momento de compra sí importa. Te invito a que agendes una asesoría personalizada sin costo, donde revisamos tu perfil, tus objetivos y las oportunidades reales
que hoy ofrece el mercado en Florida. Vas a encontrar el link abajo en la caja de comentarios o en la descripción de este video. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.